¿cómo es? La apófisis piramidal, ¿verdad? Que es posterior Ujú. con la fosa pterigoidea, pero estoy muy confuso. Eso es terrible para mí, esa Ya, parte con los esfenoides. ya. Gracias. Ahorita vamos a llegar a lo que es la apófisis piramidal, pero o sea, en esta parte, ¿tienen alguna pregunta más? O sea, de la lámina eh, horizontal. Como pueden ver, esta es su cara inferior, entonces va a formar un surco, que es la entrada al conducto palatino mayor, por donde pasan los vasos y el nervio palatino mayor. Ya, por si acaso. Ya, eso ya está. Ahora, como les dije, tiene una lámina vertical, que es esta de acá, que tiene una cara medial, que es este gráfico, y una cara lateral, que es este otro de acá. Ahora, en su cara medial vamos a encontrar sobre todo dos salientes, dos crestas. Una superior, que es llamada la cresta turbinal superior, y la otra es la cresta turbinal inferior. Ahora, hablando de epónimos, porque a los doctores les gusta preguntar mucho sobre eso, el inferior, la cresta turbinal inferior, también es llamada la cresta conchal o la cresta del cornete. ¿Por qué? Porque acá se va a apoyar la parte posterior del cornete inferior. Como ustedes saben, el hueso cornete inferior o la concha nasal inferior es un hueso pues solito. ¿Me entienden? No, es, pues se lo estudia aparte, no está junto con otro hueso, es solo. Entonces, por eso se lo considera la cresta conchal o la cresta turbinal inferior, donde se apoya la parte posterior del cornete inferior. ¿Ya? Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque la cresta turbinal superior, o también llamada etmoidal, pues en esta se va a apoyar la prolongación posterior de la concha nasal media, ¿ya? O del cornete medio. Pero este cornete medio no es un hueso aparte, ¿me entienden? Sino está junto con el hueso etmoides, ¿ya? Eso por si acaso para diferenciarlos bien. Entonces, tenemos principalmente estas dos crestas que ya sabemos con qué se articulan. La de abajo, la cresta turbinal inferior o la cresta conchal o la cresta del cornete con el cornete inferior. Eso no se olviden. Y la de arriba pues es la cresta turbinal superior o la cresta etmoidal que articula con la parte posterior de lo que es el cornete nasal medio o la concha nasal media, ¿no? Ya, acá les puse una imagen donde se puede ver mejor. Este de acá, lo vamos a señalar, ya. Este de acá es el cornete nasal inferior. Ya, como pueden ver, se está articulando la parte posterior con el palatino que aquí está pintado de azul. Y este de acá es el cornete nasal medio. Como pueden ver, pertenece al hueso etmoides, entonces no es un hueso aparte. Y se está articulando igual con la cresta turbinal superior. Ya, entonces, por si acaso. Ahora, eso es todo con respecto a la cara medial. No va a haber más estructuras resaltantes que esas dos. Ahora, hablando de la cara lateral, esta sí ya es un poco más compleja porque va a tener 4 segmentos, ¿ya? A ver, vamos a ir parte por parte. El primer segmento es este de acá, el segmento sinusal. Al decir sinusal, pues hace referencia al hiato o el orificio del seno maxilar. Luego vamos a ver lo que es maxilar, entonces ya se va a complementar, pero este pues se articula, se relaciona con lo que es el hiato del seno maxilar. ¿Ya? Hiato es como decir orificio, entonces con el orificio del seno maxilar.
Ya, ese es el primer segmento, yéndonos de adelante hacia atrás. Ahora, el segundo segmento es el segmento maxilar, pero este segmento maxilar está dividido en dos partes. ¿Por qué? ¿Qué estructura lo divide? Pues están separados por el conducto palatino mayor, que es este de acá. Ya, entonces el conducto palatino mayor va a dividir estos dos segmentos. O sea, el segmento maxilar se divide en dos. En el segmento maxilar anterior y el segmento maxilar posterior. ¿Ya? Eso es importante. Ahora, el tercer segmento, pues, es llamado pterigo maxilar y se va a dividir en dos partes, ¿ya? En una parte superior que va a contribuir a formar lo que es el trasfondo de la fosa infratemporal y la parte inferior que sí va a llegar a conformar lo que es el conducto palatino mayor. ¿Ya? Entonces, hasta aquí ya vamos 3 segmentos. Primero, el segmento sinusal, que va a estar relacionado con el hiato, con el orificio del seno maxilar. Segundo segmento, el segmento maxilar. Este va a tener dos partes y va a estar dividido por el conducto palatino mayor. Un segmento anterior y una parte posterior. ¿Ya? Ahora, el tercer segmento es el segmento interpterigo maxilar. Igual, tiene dos partes, una superior y una inferior. La parte superior contribuye a formar lo que es el trasfondo de la fosa infratemporal, pero la parte más importante es la inferior, porque esta va a contribuir a formar lo que es el conducto palatino mayor. Ahora, nos falta un cuarto segmento. Vamos a tener al segmento pterigoideo. Bueno, este segmento pterigoideo se va a relacionar con lo que es la lámina medial de las apófisis pterigoides. La verdad es que aquí lo más importante es que identifiquen cuáles son los 4 segmentos, ¿ya? Entonces, en relación a los segmentos, ¿alguna duda? ¿Algo que no les quedó claro? Sí, Cami, ¿podrías volver a repetir cómo se llamaba el tercer segmento? El rojito. Claro que sí, es el segmento interpterigo maxilar, ¿ya? Interpterigo maxilar. Tiene dos partes, una parte superior que contribuye a formar el trasfondo de la fosa infratemporal y una inferior que contribuye a formar el conducto palatino mayor. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Algo que quieren que les explique? ¿No se entendió? ¿Sí se entendió? ¿Todo bien? Perdón, una preguntita. Hay un orificio del conducto palatino menor. ¿Cómo es ese? Ya, eso ¿Es lo vamos a importante? ver en apófisis piramidal, Ah, ya, está bien, ¿ya? está bien. Sí. Ahorita lo Ah, vamos a ver. perfecto. Pero hablando de los segmentos, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? No se queden con las dudas. Esta semana es para que despejen absolutamente todas sus dudas. Todas. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Buenas noches, disculpe, ¿podría indicar el trayecto del surco palatino mayor, por favor, que separa a los dos segmentos? Maxilares. Claro que sí. Sí, A ver, este conducto palatino mayor, pues va a venir desde lo que es el maxilar, ¿ya? Entonces, prácticamente se va a continuar con lo que es el hueso palatino, específicamente con este segmento, con el segmento interpterigo maxilar. Entonces va a llegar, va a descender más o menos así, pero se llama conducto cuando es cerrado, ¿ya? Porque si no, este llegaría a ser un surco que contribuye al conducto palatino mayor. ¿Me entiendes? Cuando dos estructuras cierran, o tal vez tres, o sea, cuando los cierran y conforman un orificio o bueno, un conducto, ahí ya se lo llama conducto.
Es por eso que a veces, muchas veces te dicen, no sé, el surco lagrimal anterior con el surco lagrimal posterior van a conformar lo que es el conducto nasolagrimal. ¿Me entiendes? O sea, ahorita estamos viendo una parte del conducto, pero imaginándonos cuando ya esté articulado, ¿no? Pues va a llegar a formarse lo que es el conducto. Y este conducto va a descender por acá, mira, por aquí, por la cara inferior de lo que es la lámina horizontal del palatino. Es por eso que en la cara inferior había un surco que era la entrada al conducto palatino mayor. Entonces es acá. Y va a pasar contenido, pues el mismo nombre, ¿no? Los vasos y el nervio palatinos mayores. Entonces estos prácticamente van a inervar lo que es el paladar, la bóveda palatina posterior. Entonces, por eso es como que su entrada es bien estratégica. Entonces, ¿hasta ahí se entendió? Sí, está bien, gracias. Ya. Entonces, si no hay más dudas, como les digo, pueden escribirlo en el chat también si gustan. No hay ningún problema. Ya. Si no hay más dudas, entonces, pues, seguimos. Bueno, ya hemos hablado de los 4 segmentos. Ahora, también te habla de la apófisis piramidal. He tratado de conseguir una imagen esquemática porque es bien difícil verla bien en un huesito. A ver, la apófisis piramidal tiene 3 caras, ¿ya? Una cara anterior, una cara posterior y una cara inferior, ¿ya? Lo que tú me preguntabas, por ejemplo, Carlitos, es la cara posterior, que es esta de acá. La cara posterior, no sé si se acuerdan de acá está, digamos, las apófisis pterigoides tienen esta, la fosa pterigoidea, no sé si se acuerdan, pero es la fosa pterigoidea. Y esta fosa aquí abajo va a estar cerrada por la cara posterior de la apófisis piramidal y encajan perfectamente. Entonces las apófisis pterigoides pues van a tener, ¿verdad? Una escotadura y prácticamente esa escotadura es cerrada por la cara posterior de la apófisis piramidal. Ahora, si se preguntan, pues la cara anterior va a contribuir a formar lo que es, se articula con la tuberosidad del maxilar y cierra el trasfondo de la fosa infratemporal. Bueno, es que esto es más, como les digo, imaginativo, pero lo que se tiene que acordar más es la cara posterior que va a cerrar lo que es la fosa pterigoidea. La cara anterior se articula con la tuberosidad del maxilar. Y ahora, otra parte importante. En la cara inferior de la apófisis piramidal vamos a encontrar los orificios de los conductos palatinos menores. Ya, es aquí donde se van a encontrar. ¿Qué vamos a hacer? Hay que orar esta noche. Vamos a mostrarles. Aquí está. Esta de acá, ahora sí, aquí tal vez se ve mejor. Esta de acá, ahora voy a poner así. Esta de acá es la apófisis piramidal. Esta es su cara posterior. Como pueden ver, está tapando la fosa pterigoidea. Y esta de acá va a ser su cara inferior. Como pueden ver, van a estar los orificios palatinos menores. ¿Ya? Entonces, pues, no sé si ya te respondí tu pregunta, Carlitos. Gracias, muchas gracias. Ya. Entonces, prácticamente eso es con la apófisis piramidal. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Se entendió la apófisis? Suelen preguntar muchas veces los doctores. Pero se entendió, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ya, súper bien. Entonces, ahorita vamos a seguir con lo último de palatino. La verdad es que estoy tratando de explicarles lo más importante porque este hueso es bien preguntado y tienen que entenderlo más que memorizarlo. Ya. Ahora, hablando de sus bordes, de ya todo el hueso, pues obviamente va a tener 4, ¿no? El tal vez más importante
es el borde superior, que es todo esto de acá. Este borde superior pues tiene dos apófisis, que es la apófisis orbitaria, que está adelante, y la apófisis esfenoidal, que está hacia atrás. Entre estas dos apófisis va a estar separada por un surco, que es el surco esfenopalatino, ¿ya? Que o sea, articulado, una carilla de la apófisis orbitaria, cuando se articula con el esfenoides, van a cerrar este surco y ya se va a convertir en un conducto, ¿ya? Entonces se va a formar lo que es el conducto esfenopalatino. Y por este conducto, obviamente va a pasar lo que es la arteria esfenopalatina. ¿Y qué es la arteria esfenopalatina? ¿Se acuerdan de la arteria maxilar? Muy bien, la arteria maxilar entraba a la fosa infratemporal y y al entrar a la fosa, pues luego se va a dirigir por este conducto específicamente, por el conducto esfenopalatino. Y cuando la arteria pasa este conducto, ya no se llama arteria maxilar, se llama arteria esfenopalatina, que es la rama terminal de la arteria maxilar. Es por eso que este conducto es bien, bien importante. Va a ser la conexión que hay entre la fosa infratemporal y el trasfondo de la fosa infratemporal. ¿Ya? Entonces, pues eso con respecto a la escotadura, al conducto esfenopalatino. Ahora, hablando de la apófisis orbitaria, tiene tres carillas articulares. Tiene una carilla, acá se ve mejor, que es la antero superior. A ver, lo voy a dibujar. Acá. Ya. Esta de acá es la antero superior. No olviden que, o sea, esta es la parte anterior y esto es posterior, ¿ya? Porque estamos viendo de vista lateral y esta es una vista medial, ¿no? Por eso el cambio. Entonces, tiene una carilla antero superior y esta carilla también es llamada etmoidal, ¿ya? Entonces le vamos a poner una E. Etmoidal. Tiene otra carilla que es la postero superior, ¿ya? Que es llamada la esfenoidal. Que aquí les decía, cuando esta carilla se articula con el cuerpo del esfenoides, van a cerrar este surco. Y ya no va a ser surco, va a ser un conducto, que es el conducto esfenopalatino. Ya, ahora también va a tener otra carilla, que es esta de acá. ¿Ya? Que es la palatina. Es la carilla inferior o palatina. Ya, entonces, hasta ahí bien con la apófisis orbitaria. ¿Se entendió sus tres carillas y cómo identificarlas? ¿Sí? Esas son las tres articulares, ¿no? Sí, tiene tres carillas articulares, ¿no? La etmoidal, esfenoidal y la palatina. ¿Y por qué es palatina? Porque se va a articular con el trígono palatino del maxilar. ¿Ya? Entonces, por eso son sus tres carillas articulares. Ahora, también sabemos que va a haber lo que es la apófisis esfenoidal, o también le llaman el proceso esfenoidal. Que no los confundan, es lo mismo. Pues esta apófisis esfenoidal, mucha importancia pues tampoco tiene. Presenta dos caras, lo que es una cara inferomedial y una, y una superolateral. Pero bueno, aquí más que todo es reconocimiento, entonces para que sepan, ¿no? Apófisis orbitaria hacia adelante, la apófisis esfenoidal. En medio de las dos, el surco
esfenopalatino. Cuando se articula con el esfenoides, con el cuerpo, va a cerrarse este surco y se convierte en un conducto. Ya, entonces, ¿tienen alguna pregunta de... Ah, se me olvidaba esto de acá. Ahora, ese era el borde superior, ¿verdad? Ahora, hablando del borde anterior, que es este de acá, vamos a encontrar esta estructura. Ya. Esta estructura es llamada lo que es la apófisis maxilar del palatino. Esta apófisis maxilar del palatino se articula con la, ¿cómo se llama? Con el surco palatino que tiene el maxilar, con la incisura palatina también se la llama. Entonces la incisura palatina, para adelantarles, pues se va a encontrar en el borde inferior de lo que es el hiato del maxilar, ¿no? Entonces esta apófisis encaja perfectamente con esta incisura, con la incisura palatina. Entonces, pues prácticamente eso es todo de palatino. No sé si tienen alguna pregunta de palatino. ¿Todo quedó claro? En la apófisis orbitarial, si no me equivoco, tiene también otras dos carillas que no son articulares. ¿Cuál es el? La apófisis orbitaria. Sí, si no me equivoco. No. A ver, o sea, la apófisis orbitaria tiene una forma triangular, como una pirámide triangular. Por eso es que tiene 3 carillas. Lo que sí tiene 2 caras, pues es el proceso esfenoidal, ¿no? Una cara inferomedial que se va a articular con lo que es, o bueno, va a formar lo que es la parte superior de las fosas nasales y una superolateral que esta sí se articula con la lámina medial de la apófisis pterigoides. Eso. Ay, gracias. Ya. Entonces, ¿alguna pregunta más o ya pasamos a otro para ir reconociendo? Perdón, la apófisis maxilar se va a encajar en qué surco mismo? En la Del incisura palatina. incisor palatina. Eso. Ajá, eso ahorita lo van a ver en maxilar mejor, pero esta incisura la van a ver mejor en maxilar, pero encaja perfectamente acá. Entonces, Gracias. por si acaso. Ya, entonces le doy paso al otro auxiliar para que les explique, bueno, les muestre las estructuras. Hola chicos, buenas tardes. Entonces vamos a ver ahora el hueso maxilar. Y voy a tratar de hacerlo más un reconocimiento, voy a tratar de hacerlo algo más rápido, no muy descriptivo. Espero les sirva. Perdón, ¿pueden ver la pantalla? Sí, se ve. Muy bien. Bien, entonces, para empezar, bueno, acá vemos, ¿no?, la posición en la que está el hueso maxilar. Es un hueso de la cara que va a formar parte de la órbita, también de la cavidad bucal, también de las fosas nasales. ¿Ya? Y va a estar relacionado con todos estos huesos, por ejemplo, el cigomático, también va a estar relacionado con los huesos nasales, con el hueso etmoides, hueso lacrimal y más articulaciones que vamos a ver. Bien, entonces, para empezar el hueso maxilar, bien, por si acaso, si tienen alguna pregunta, lo dicen nomás o lo escriben en el chat. Y rápidamente decimos que el hueso maxilar pues tiene 2 caras, ¿no? Una cara lateral y una cara medial, para empezar. Bien, entonces en esta, primero vamos a ver la cara lateral. Esta de acá es la cara lateral, ¿ya? Mejor si están con el huesito y pues ahí lo pueden pintar o ahí más o menos se pueden dar cuenta de lo que estoy tratando de señalar. Entonces, este es el hueso como tal, su cara lateral. ¿Y qué vamos a ver en esta cara lateral? Vamos a ver estas 3 estructuras, ¿sí? Para empezar vamos a tener la fosa incisiva. Esta de acá, esta ploma es la fosa incisiva.
también llamada mirtiforme, donde se va a insertar el músculo del mismo nombre, ¿no? El músculo mirtiforme, también llamado el depresor del tabique nasal. Bien, entonces, bueno, aquí, como ven, está formando lo que es la entrada a las fosas nasales. Entonces, pues más o menos a esta altura estaría el tabique nasal, entonces por eso que ahí se va a insertar este músculo. Lateralmente a este tenemos otra estructura anatómica que es la eminencia canina. Recuerden que esta eminencia está dada por las raíces de los dientes, como acá tenemos un borde que va a ser alveolar, quiere decir que aquí van a estar los dientecitos, entonces sus raíces como van a entrar, entonces van a estar haciendo una protuberancia, en este caso la eminencia canina. Y finalmente, más lateral, tenemos la última, que es la fosita canina, bien, que, bueno, se va a extender no solamente en esta mancha amarilla, sino más o menos hasta acá, hasta esta altura. ¿Sí? Que también se va a insertar el músculo canino, o también llamado elevador del ángulo de la boca, ¿no? El elevador del ángulo de la boca. ¿Alguna pregunta hasta ahí o todo claro? ¿O quieren que repita algo? ¿Alguna? Perdón, Auxi, los músculos mismos del ángulo de la boca, que están cerca del labio, sus inserciones rapidito, solo para no confundirme, que a veces los músculos cerca del labio también me confunden un poco. Ya. Mira, ahorita estamos viendo que es el elevador del ángulo de la boca y el depresor del tabique nasal, que se está insertando en esta parte y también se va a insertar con el tabique nasal como tal. Y este elevador del ángulo de la boca que se inserta en esta parte del hueso maxilar y como tal, pues en el ángulo de la boca, ¿no? Es decir, en la unión de los dos labios, tanto superior como inferior. Y después vamos a ver también otros músculos que van a complementarlos. Muchas gracias. Listo. Bien. Continuamos. Entonces, el hueso maxilar, en su cara lateral, como habíamos dicho, nos vamos a encontrar estas tres estructuras anatómicas. Y también esto de acá, que es la apófisis cigomática o piramidal. ¿Ya? Entonces, esta apófisis piramidal va a formar una parte muy importante, ¿no?, del hueso maxilar y va a tener tres caras. Una cara superior, también llamada orbitaria, porque bueno, va a formar parte del piso de la órbita. Una parte anterior, que como va a estar con el pómulo, y va a estar relacionado en sí con la parte posterior del hueso. ¿Sí? Entonces, bien, esa es la apófisis cigomática y tiene una cara superior, una cara anterior y una cara posterior. La cara superior, o orbitaria, va a tener algo importante. Bien, y es este surco de acá. Bien, es el surco infraorbitario y que se va a continuar con su conducto, que es el conducto infraorbitario. Entonces, por aquí entra y sale por acá. Bien, es el conducto infraorbitario. Además de eso, en este mismo surco van a haber agujeritos, bien, donde van a salir nervios de este nervio infraorbitario que van a penetrar el hueso y van a ir hacia los dientecitos, ¿sí? Entonces, los que salen por el surco infraorbitario son los alveolares superiores, anteriores y medios, ¿bien? Bueno, entonces, después la cara anterior, que es esta de acá, ¿no? La geniana. Vean cómo aquí está el conducto, perdón, el surco, y se va a continuar con el conducto que va a acabar acá, ¿no? Que aquí ya se va a llamar agujero infraorbitario. Entonces, en la cara anterior, lo más importante que tenemos es el agujero infraorbitario, donde sale el nervio infraorbitario, que es la rama terminal del nervio maxilar, que aquí va a dar sus ramas terminales, ¿sí? Bien, en la cara posterior, como les había dicho, está muy relacionado con la cara posterior del hueso en sí, entonces va a estar relacionado también con la tuberosidad del maxilar, ¿sí? Que está más o menos acá. Es importante recalcar que la tuberosidad del maxilar tiene bastantes igual forámenes en toda esta parte, que van a pasar ramos de este mismo nervio, del nervio maxilar,
antes de entrar al surco. Van a pasar por acá y van a ser los alveolares superiores, como aquí eran los superiores anteriores y medios, acá van a ser los superiores y posteriores. También va a tener una base que va a estar pegada al hueso, ¿no? Y un vértice, el cual va a estar relacionado con el hueso cigomático. Bien, ¿acá tienen alguna duda de la apófisis piramidal o cigomática? Bien, entonces sigamos. Esta es la cara medial, ya hemos visto todo lo que sobre la cara lateral. La cara medial es un poco más complicada. Entonces, bueno, para empezar, va a estar dividida en dos. ¿Ya? Va a estar dividida en una porción nasal, que es la superior, y una porción bucal, que es esta, la inferior. Y va a estar dividida por la apófisis palatina. Bien, el que está en blanco y negro, bueno, más opaco, es el hueso palatino, previamente explicado, y el amarillo es el hueso maxilar. Entonces, la apófisis palatina solamente abarcaría esto, ¿no? Esto ya es parte del hueso palatino. Bien, en la apófisis palatina necesito que se acuerden que hay cuatro cosas importantes. Bien, para empezar, la cresta nasal. Esta de acá es la cresta nasal, ¿sí? La cresta nasal, y vean cómo asciende y continúa su trayecto. Entonces, va a pasar de llamarse cresta nasal a llamarse cresta incisiva. Bien, entonces cuando asciende bruscamente, ¿no? Esta es la cresta incisiva. Y finalmente, ya acá, pasa a llamarse espina nasal anterior. Entonces, en la apófisis palatina va a tener una cara superior, una cara inferior, pero en sus bordes, en este caso el borde medial, que es lo que estamos viendo ahorita, entonces va a tener, miren, la cresta nasal, asciende cresta incisiva y finalmente espina nasal anterior. ¿Sí? Entonces, esas son las cuatro cosas importantes. Y lo único a recalcar es que, miren, ya en el borde como tal, ¿no? Ya no en la parte superior ni en la parte inferior, sino en el contenido, vamos a tener esto de acá, que es el conducto incisivo. Bien, este conducto incisivo, digamos que va a ser surco y junto con el otro maxilar se van a unir, entonces ahí van a formar el conducto incisivo. ¿Sí? Entonces eso es importante que lo sepan. Mientras que en la porción nasal es un poco más complicadito. Entonces, lo principal, o sea, lo que más vemos, ¿no? Lo que más llama la atención es esto de acá, que es el hiato maxilar, la entrada al hiato maxilar, ¿sí? Bien, este hiato va a ser la entrada al seno maxilar, y esto también es llamado el antro de o antro de Highmore. Tiene una forma triangular, como ven, o sea, tiene su base superior y es triangular, un vértice inferior. Y en su vértice, vean cómo sale una prolongación, y esa va a ser la fisura palatina. Ya estaba en el pretest, entonces esta era la respuesta correcta, en el hiato maxilar o antro de Highmore. Bien, entonces, porque aquí está el hiato maxilar o antro de Highmore, que en su vértice sale la fisura palatina. ¿Ya? Otras cosas a recalcar de esta cara. Entonces, también adelante de este hiato, si ven esta eminencia de acá, ¿no? Esta protuberancia es llamada la concha lacrimal. Después de la concha lagrimal vamos a tener el surco lagrimal. Bien. Y entonces, más adelante, anterior al surco, nos vamos a encontrar esta, que es la cresta conchal o turbinal inferior. Bien, entonces, de nuevo vamos a repasar todo. Y primero, entonces aquí está estaba dividida la cara medial en dos, en una porción nasal y en una porción bucal. Ambas van a estar divididas por lo que es la apófisis palatina del maxilar. En la apófisis palatina lo que más nos importaba eran estas cuatro cosas, ¿no? Para empezar, la cresta nasal, que era hasta llegar a esta subidita. Bien, entonces esta es la cresta nasal, sube
Y ese trayecto ya no se llama cresta nasal, sino se llama cresta incisiva. Y finalmente llega a lo que es la espina nasal anterior. Y en el espesor de esta, ¿no? Ya como contenido, aquí está el conducto incisivo. Bien, ahora en la porción bucal habíamos dicho que solamente formaba el paladar duro, y en la porción nasal, primero tenemos lo más prominente, que es el hiato maxilar o antro de Haymur, que era triangular, y en su parte inferior salía la fisura palatina. Adelante teníamos la concha lagrimal, adelante de este el surco lagrimal, y bueno, finalmente ya la cresta conchal, que aunque pareciera que es de esta parte de acá, que es la apófisis frontal del maxilar, no lo es. Sigue siendo como tal el cuerpo del maxilar. Sigue estando en la cresta conchal o turbinal inferior, sigue estando en el cuerpo del maxilar. ¿Hasta ahí alguna duda que tengan? ¿Algo que quieran que vuelva a repetir? Es un poquito complicado esta partecita. Perdón, la crista conchal se articula con qué parte del cornete? Con la parte anterior, ¿no? Del cornete nasal inferior, ¿verdad? Sí, exactamente, con la parte anterior del cornete nasal inferior, que el cornete va a tener una puntita que es como zapatito, ¿no ve? Entonces, que la parte anterior, que es la que no está afilada, justamente va a estar más o menos articulada por acá. Yeah. Muchas gracias. No hay de qué. Bien, ahora vamos a seguir y vamos a hablar sobre la apófisis frontal. Ya la apófisis frontal va a ser una prolongación ascendente y que, bueno, ya habíamos visto la cresta conchal y ahora esta cresta, este proceso frontal o apófisis frontal va a tener esto de acá, que es la cresta etmoidal o también llamada turbinal superior. Pueden acordarse mejor con turbinal porque esta era la turbinal inferior y esta va a ser la turbinal superior. Y en sí es en esta apófisis, aunque ahorita la vamos a desglosar un poco más. Sin embargo, acá en esta figura lo que nos importa ver, lo que nos interesa ver, es que en la parte posterior, miren, ese es el hiato del seno maxilar, acá, donde antes se mostraba el palatino, vemos un surco, ¿no? Que ya más o menos lo estaba explicando el anterior auxiliar, que era el surco palatino mayor. Bien, que junto con cuando se adosa, ¿no? Cuando se articula con el palatino, ya se convierte en un conducto. Y bueno, esto lo va a dividir en dos, ¿no? En una parte anterior y en una parte posterior. Y bien, ahora en su apófisis frontal, como les había dicho, digamos que lo más relevante es la cresta turbinal superior en su cara posterior. Y en su cara anterior va a estar la cresta lagrimal externa, ¿sí? Que es esta de acá. Bien, entonces, pues eso sería todo sobre hueso maxilar. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Quieren que repita algo? ¿Cuál es la parte que más... Bien, chicos, entonces si no hay dudas, vamos a continuar con el próximo huesito y espero que se haya entendido. De todas formas, con la grabación la pueden ver en el momento que deseen. Ah, perdón, solo un poquito, una duda, pero, casi me olvidé. ¿La tuberosidad del maxilar dónde estaría? Está en la cara posterior, aquí en esta parte de acá, es decir, en la cara posterior Sí. Ah, del maxilar y también en la parte, o sea, parte de esta tuberosidad va a estar en la cara posterior de la apófisis cigomática. ¿Ya? Entonces, entre la apófisis cigomática y más que todo en el cuerpo como tal, ahí va a estar la tuberosidad, que van a ser varios huequitos, ¿no? Donde va a entrar ahí sus ramos.
Ah, perfecto. Muchas gracias. No hay por qué. Bien. Entonces, siguiente huesito. Ya. Ahora sí, chicos. Tan, tan, tan. Ujú. Ya. Ahora, este es como un resumen de todo lo que es hueso palatino. La verdad me olvidé pasar esta diapositiva. Entonces yo les pregunto, ¿dónde se inserta el músculo palato-estafilino? ¿Y qué otro nombre tiene? Espina nasal posterior y tiene nombre de... Ah, eso me olvidé. ¿Quién sabe? ¿Cómo también se llama este músculo? Se llaman Los de la los úvula. ácidos de la úvula. De la úvula. Exacto. muscular de la úvula. Ácidos de la óvula, que nunca se les olvide el palato-estafilino, porque luego vamos a ver el periestafilino, entonces no se confunda. ¿Dónde se inserta el velo del paladar? Borde posterior de la lámina perpendicular del hueso palatino. Ya, De la lámina horizontal. horizontal, exacto, de la lámina horizontal. ¿No ves que es cóncavo? Ahora, el conducto palatino mayor. ¿Qué pasa por ahí? Nervios y vasos palatinos mayores. Exacto. ¿Y por el conducto palatino menor? ¿Qué pasa? ¿Mm? Vasos y nervios palatinos menores. Exacto. Entonces, bueno, eso para que nunca se les vaya a olvidar. Y pues eso, con respecto a palatino. Caray. Ajá. Ya. Entonces, se pasó mucho. Ya. Entonces, yo ahorita, bueno, la verdad es que con el otro auxiliar tratamos de explicarles bien esos huesitos porque son uno de los más complicados. Ahora sí, ya vamos a ir más que todo a lo que es el hueso, qué cosa es importante y ya. Entonces, hablando de los huesos más pequeños, el hueso cigomático o malar o yugal. Entonces, tiene 3 nombres este hueso. Cuidado, los confundan. El hueso cigomático malar tiene 2 caras, una lateral o cutánea y una medial. ¿Qué es lo importante que tenemos que ver en este huesito? Primero, encontrar lo que es el agujero cigomático facial del conducto temporocigomático, que es este de acá, que se encuentra en la cara lateral del huesito. Entonces, ¿cómo se llama este huesito? Este huequito es el agujero cigomático facial del conducto temporocigomático. Ahora, ¿qué también es importante destacar? Se van a insertar 2 músculos. El músculo cigomático mayor y el músculo cigomático menor, en ese orden. Primero se inserta el músculo cigomático mayor y luego el músculo cigomático menor. Eso con respecto a la cara lateral. Ahora, vamos a hablar de lo que es el borde. Bueno, tiene pues 4 bordes. Hablando de lo que es el borde postero inferior, se va a insertar otro músculo, que es el músculo macetero. Ya, entonces prácticamente hemos visto acá que se llegarían a insertar 2 músculos. El primero es el músculo cigomático mayor y luego está el cigomático menor. En el borde postero inferior del hueso se inserta el músculo macetero. Y también vamos a encontrar un agujero de importancia, que es el agujero cigomático facial del conducto temporocigomático. Ya. Entonces, hasta ahí, bueno, eso sería todo de este hueso. La verdad, lo que se llega a reconocer, lo que podrían preguntarles o qué músculos se insertan.
me estuvieron pidiendo que hablemos más sobre los músculos, sus inserciones. Entonces, ¿dónde se inserta el músculo cigomático? ¿Mayor o menor? En el hueso malar o cigomático o yugal. ¿Ya? Entonces, ¿hasta ahí bien? ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, luego pasaremos al hueso Böhmer. La verdad es que el hueso Böhmer no da ninguna inserción de ningún músculo, pero sí vamos a encontrar un surco bien importante. Ya. En esta su cara, en sus caras laterales, vamos a encontrar surcos vasculonerviosos, que van a pasar vasos y van a pasar nervios. Va a haber un surco importante, que es el surco del nervio nasopalatino, o también llamado este nervio böhmeriano. Ahora, en el pretest, si no estoy mal, había estas dos opciones. Entonces, esa pregunta se borra. Entonces, prácticamente, ¿qué pasa por este surco? El nervio nasopalatino o böhmeriano. Es el mismo, o sea, el mismo nervio con distintos nombres, ¿no? Ahora, el conducto esfeno-böhmeriano medio. Muy bien. Esto lo borraré. Ya. Ya. Ahora, ¿se acuerdan que en el borde superior de lo que es el Böhmer va a tener dos procesos, o también llamadas las alas del Böhmer? Ya, que son estas de acá. Estas alas del Böhmer van a delimitar un espacio, un surco. Entonces, este surco se articula con lo que es la cresta esfenoidal inferior, que se encuentra en el cuerpo, en la cara inferior del cuerpo del esfenoides. ¿Ya? Entonces, esta articulación no es perfecta y va a haber un pequeño espacio. Y a este espacio se lo llama conducto esfeno, de esfenoides, böhmeriano y medio, porque está en la línea media. Como pueden ver, estas de acá son las fosas nasales, ¿ya? Lo que son las coanas. Entonces, este es el conducto esfeno-böhmeriano medio. Ahora, el Böhmer también contribuye a formar lo que es el conducto bómero-vaginal, que es este de acá. Ahora, este conducto llega a formarse por la unión de tres estructuras, lo que es la ala del Böhmer, el cuerpo, la cara inferior del esfenoides y lo que es la apófisis vaginal, que se encontraba en lo que era la lámina medial de la apófisis pterigoides, del hueso esfenoides. ¿Ya? Entonces, la apófisis vaginal más la cara inferior del cuerpo del esfenoides más el ala van a delimitar un orificio, que es llamado el conducto bómero-vaginal o también llamado el conducto esfeno-böhmeriano lateral. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, hablando de cigomático y Böhmer. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Lograron identificar estas estructuras? Perdón, ¿dónde estaría el conducto bómero-vaginal? Perdón. Este de acá, Ya, está bien. ¿ya? Perfecto. Muy Muchas bien. gracias. No, súper, súper bien. Entonces, ya. Si yo les pregunto, ¿cómo se llama este conducto? ¿Qué me dicen? Esfeno-böhmeriano medio. Medio, exacto. Y si les pregunto, contenido del conducto esfeno-böhmeriano medio es una arteriola que va a irrigar el cuerpo del esfenoides. Mucha importancia, pues no tiene, pero si quieren molestarlos. Ya. Entonces, este, no se olviden, es el, ¿cómo se llamaba este?
Conducto vomero-vaginal. Ya, muy bien. O también llamado esfeno-vomeriano lateral. Ya, exacto. Entonces, pues eso con respecto a estos huesitos. Ajá. Y ahora, el hueso lacrimal o unguis. La verdad es que es de los pocos que preguntan, pero para que no se les olvide nunca. Tiene dos partes. Una parte anterior, que es esta de acá. Ay, ya, una A. Y una parte posterior. La parte anterior va a contribuir a lo que va a formar lo que es el surco lagrimal. ¿Ya? Forma el surco. Como les dije, o sea, prácticamente surco más surco es igual a un conducto. Entonces, se va a tener que articular con otro surco y así poder formar lo que es el conducto. ¿Ya? Eso con respecto a la parte anterior. En la parte posterior vamos a tener lo que es la cresta lagrimal posterior, que es esta de acá, que va a terminar en un gancho. El famoso gancho o amulus lagrimal. Su epónimo entonces es amulus lagrimal, por si pregunta. ¿Ya? Entonces, pues prácticamente igual. Esto sería todo con el hueso lagrimal o unguis. Estructuras que se pueden, o sea, que son importantes. En la parte anterior es el surco lagrimal, que va a contribuir a formar lo que es el conducto nasolagrimal, o también llamado el conducto lácrimo-muconasal. Otro nombre. En la parte posterior va a tener una cresta, que es la cresta lagrimal posterior, que termina en un gancho, en una saliente, que es el gancho o amulus lagrimal. Esas estructuras son las más importantes del hueso lagrimal. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta de estos tres huesos? Hemos ido, la verdad, al punto, al punto, al punto. Una preguntita sobre el gancho lagrimal. ¿Para qué sirve? Sí, ¿para qué? Claro. Este gancho se va a articular con el hueso lagrimal, ¿ya? Entonces, prácticamente al articularse, contribuye a formar lo que es el orificio de entrada al conducto nasolagrimal. Entonces, solito el gancho, pues no tiene mucha importancia. Cuando se articula con el maxilar, es ahí donde va a formar el orificio de entrada del conducto nasolacrimal como tal. Eso. ¿Alguna pregunta más? Todo claro. Ya. Ya, si les pregunto, ¿qué es esto? ¿Qué me dicen? Y si les pido su epónimo. Amulus lagrimal. Amulus lagrimal. Y que no lagrimal. se les olvide. Amulus lagrimal. Ya. Amulus lagrimal. Ya. Entonces, pues, eso con respecto a estos huesitos pequeñitos. Ahora, pues, Gabriel les va a explicar las partes más importantes o los músculos más importantes, sus inserciones de lo que es mandíbula. Entonces, eso. Bien, entonces vamos a... Ahorita les comparto.
Bien, chicos, ¿pueden ver mi pantalla? Sí se ve. Bien. Entonces vamos a continuar con lo que es el hueso mandibular o mandíbula, ¿no? Bien, entonces el hueso mandíbula va a tener dos partes. Una central. Ey, un momento, por favor. Ya. Va a tener esta parte central, que va a ser el cuerpo, y va a tener dos laterales, ¿no? Que van a ser las masas laterales. Bien. Entonces vamos a comenzar con el cuerpo. Y siempre desde la línea media, bueno, hacia los laterales. Entonces en la línea media vamos a tener primero que nada la sínfisis mandibular, que va a ser la unión, ¿no? de ambas partes del hueso. Si bajamos de la sínfisis, nos vamos a encontrar esta protuberancia, esta eminencia, que es la eminencia mentoniana, o también llamada protuberancia mentoniana, ¿ya? Entonces, después en la cara externa del cuerpo, nos vamos a encontrar esta parte de acá, que es la línea oblicuo externa. Bien. ¿Alguien me puede decir cuáles son los tres músculos que se insertan acá en la línea oblicuo externa? ¿O uno o los que sepan? Depresor del ángulo de la boca. Ya, muy bien. Es uno. Otro. El platisma. Ya, muy bien. Y Depresor del labio inferior. Ya, muy bien. Exacto. Entonces, tenemos esos tres. Vamos a tener acá, o sea, el más medial va a ser el depresor del labio inferior. Acá lo pone, miren, como cuadrado del labio inferior, por si acaso. Entonces, este depresor del labio inferior también es llamado el cuadrado del mentón, ¿sí? Entonces, cuadrado del mentón o depresor del labio inferior. Más lateral nos encontramos en esta parte más o menos donde dice triangularis. Aquí se va a insertar el depresor del ángulo de la boca, que es también llamado triangular de los labios. Bien, ¿por qué es llamado así? Porque este va a tener una forma más o menos cuadrangular y va a bajar el labio inferior, y este va a tener una forma triangular, de manera que en la punta se encuentre el ángulo de la boca, ¿no? La unión de ambos labios. Entonces, el cuadrado del mentón o depresor del labio inferior, y el triangular de los labios o depresor del ángulo de la boca. Y finalmente, como han dicho, el platisma, ¿no? El platisma, bueno, acá lo pone acá, pero también está insertado en la línea oblicuo externa, que también es llamado músculo cutáneo del cuello. E incluso alguna vez hemos escuchado el músculo del terror. Bien, entonces, bueno, en la protuberancia mentoniana también se inserta el músculo mentoniano, ¿sí? Entonces, pues, protuberancia mentoniana, músculo mentoniano. Por encima de la línea oblicuo externa nos encontramos un agujero o foramen, ¿no? Que es el agujero mentoniano, donde pasan vasos y nervios mentonianos, ¿sí? Ramos del mandibular. Entonces eso sería sobre el cuerpo, la cara externa. Ahora pasamos al cuerpo, la cara interna. Lamentablemente la imagen está un poco borrosa, pero es la que mejor le explicaba. Entonces, vamos a comenzar con las apófisis geni, ¿ya? Estas de acá son las apófisis geni. Esta es una mandíbula cortada, ¿no? Entonces, solamente hay una superior y una inferior. Pero si tuviéramos la otra parte de la mandíbula más, pues habrían dos superiores y dos inferiores. Las dos superiores, bien, van a dar inserción al músculo genio gloso, ¿ya? ¿Alguien me puede decir de qué parte es el genio gloso? Es el que inerva la lengua, ¿verdad? Perdón, ¿alguien ha dicho algo? ¿Pueden repetirlo, por favor? Que inerva la lengua, que va a hacer movimiento de la lengua, creo. Muy bien, exacto. Entonces, bueno, en aparato digestivo lo vamos a ver con más detalle cuáles son sus funciones. Sin embargo, sí, o sea, el genio gloso está íntimamente relacionado con la lengua y van a ver que es uno de los músculos principales, por no decir uno o el principal. Bien, entonces
Apófisis geni, que son dos superiores y dos inferiores. En las superiores el genio gloso. Y en las inferiores el geni hioideo. ¿Ya? Vean que después, bueno, si teníamos una línea oblicuo externa, entonces aquí tenemos la línea oblicuo interna. Ya también es llamada miloioidea, porque aquí se inserta el músculo miloioideo. ¿Dónde está el músculo miloioideo? ¿Alguien me puede decir cómo encontrarlo? Por ejemplo, el genio gloso, pues sí formaba la lengua, ¿no ve? Entonces, el miloioideo, ¿qué parte creen que forme? Huesoioides. El Ya, milioideo es bueno, ese. va a ir hacia el... perdón, sigue, Carlos. Sigue. No, no, sigue tú, no, disculpa, no quiero interrumpir tú primero. No te preocupes. Claro, a ver, no se preocupen, no hay ningún problema. En el miloideo, bueno, sí va a ir al huesoioides. Y bueno, es importante que sepan que va a formar el piso de la boca, ¿ya? Entonces, si se tocan, pues el cuello, ¿no? El piso de la boca, ese es el músculo miloioideo. Igual para el cadáver les va a servir esto porque es un músculo relativamente fácil de reconocer porque solamente levantas el mentón y ahí está un músculo largo que se extiende de mandíbula a mandíbula y formando el piso que es el músculo miloioideo. Ahora este músculo miloioideo va a dividir en una parte anterior y superior y una posterior inferior. Bien, en la superior va a ser la fosita lingual, donde se va a apoyar la glándula sublingual. Y acá en la parte posterior e inferior se va a apoyar esta es la fosita submandibular, donde se apoya la glándula submandibular o submaxilar, ¿no? Recordemos que son glándulas salivales, ¿no? La glándula lingual, la submandibular y junto con la parótida. Bien. Bueno, entonces después de esto, el cuerpo como tal, vamos a tener un borde superior o alveolar. Bien. Y un borde inferior, donde lo más importante es esta partecita de acá, que es la fosita digástrica, donde se va a insertar el vientre anterior del músculo digástrico. Entonces, rápidamente hacemos un repaso: los apófisis geni superiores, genio gloso; los apófisis geni inferiores, que son para el genio ioideo; una línea oblicua interna para el miloioideo, que lo va a dividir en una fosita lingual, glándula sublingual, y una fosita submandibular, que es para la glándula submandibular. Un borde superior o alveolar, porque van a estar los dientecitos. Y también en su borde inferior la fosita digástrica. Ahora, ¿tienen alguna duda? Ya, chicos, antes de que pasemos, es importante, bueno, decir, ¿no? De que aquí es un pinchazo de algunos doctores que meten el alfiler justamente por acá, bien, por dentro de la encía, y claro, uno no sabe muy bien qué es, y por si acaso, cuando pinchan ahí, tienen que poner el ligamento interdentario, ya que son partes óseas que van a separar los alvéolos, ¿no? De diente de diente. Entonces, es muy importante porque si pinchan ahí, es una pescada de algunos doctores. Vamos a pasar a las masas laterales, a las ramas laterales. Y bueno, entonces, en las ramas laterales igual vamos a tener una cara externa, una cara interna y 4 bordes: un borde anterior, un borde superior, un borde, bueno, anterior, superior, posterior e interior. En las ramas laterales, en la cara lateral, nos encontramos, pues aquí van a ver crestas oblicuas, una superficie rugosa ya, en su ángulo justamente, que va a ser, recuerden que el ángulo es el punto craniométrico gonion, y acá van a ver sus crestas, que va a ser la inserción del músculo macetero. Sí, o sea, aquí se inserta inferiormente el músculo macetero. Superiormente, ¿dónde se inserta? ¿Alguien me podría
decir, por favor? ¿O alguien que se acuerde? El músculo macetero se inserta, bueno, por una parte, por un borde maceterino, ¿no? El borde inferior del hueso cigomático. Uno de sus fascículos, ¿no? Creo que es el superficial, que es un bien grueso. El otro no recuerdo bien. No, sí, está muy bien. Se va a insertar aquí inferiormente y superiormente en la apófisis cigomática, ¿no? Tanto del hueso temporal como del cigomático, que más o menos estaría por esta parte, en su borde inferior. Entonces ahí se inserta. Y es ahí donde hace fuerza para poder elevar la mandíbula, produciendo así su función, ¿no? Que es un músculo masticador. Ahora, acá también es importante recalcar, aquí hay un surco, ya que bueno, está en su borde inferior, pero también se puede ver en su cara lateral, que es por donde pasa la arteria facial. Esta era una pregunta del pretest, y bueno, acá está la respuesta, ¿no? La mayoría la ha acertado, entonces es la arteria facial, una de sus curvas, ¿no? Su curva submandibular. Ahora vamos a ver la cara medial de la rama mandibular. Y bueno, entonces, en esta cara medial, acá me he equivocado, no es cara anterior, es cara medial. Primero que nada, tenemos crestas rugosas, al igual que en la cara externa, ¿no? Que en la cara lateral. Acá están las crestas rugosas y se van a insertar el músculo pterigoideo medial. ¿Ya? Es importante, por si acaso en el cadáver, al momento de ver la mandíbula, el pterigoideo medial es descendente. Bien. ¿Dónde también se va a insertar el músculo pterigoideo medial? ¿Alguien se acuerda dónde se inserta este pterigoideo, este músculo, el pterigoideo medial? Una de sus inserciones, pues, es en este ángulo inferior de la cara medial. En la apófisis, en la lámina medial de la apófisis pterigoides. Ya, muy bien. Entonces, como su nombre lo indica, ¿no? Está en la apófisis pterigoides y como es medial, pues en su lámina medial, incluso en la fosa pterigoidea. Bien, entonces, para empezar, en la cara medial tenemos estas crestas rugosas. Tenemos 4 cosas acá. Entonces, la segunda es el orificio mandibular o alveolar inferior. ¿Ya? Este de acá es el orificio, que va a continuarse como conducto. Pero entonces acá es el orificio mandibular o alveolar inferior, donde va a pasar el nervio del mismo nombre, es decir, el nervio alveolar inferior. Pasa por acá y antes de entrar sale un ramito que es el ramo miloioideo y es por eso que se marca este surco, que es el surco del nervio miloioideo. Entonces, bueno, pasa por su conducto del nervio alveolar inferior y lo que nos interesa ahorita es la estructura anatómica, que es el orificio mandibular o alveolar inferior. Este orificio hacia adelante va a estar delimitado por esta estructura, que es la língula. ¿Alguien me puede decir su epónimo de la língula mandibular? Espina La de de Spix. Muy bien, es la espina de Spix, donde se va a insertar el ligamento esfenomandibular. ¿Ya? Que aquí es el ligamento esfenomandibular. Un dato que lo vamos a ver con más profundidad en otro tema, es que este ligamento puede llegar incluso a ser un músculo, convirtiéndose así en el quinto músculo masticador. Bien, pero bueno, se inserta por lo general el ligamento y se va a insertar acá en la espina de Spix. Y hacia atrás vamos a tener la antídingula. Bien. Ahora, los bordes. Ya hemos visto la cara como tal, vamos a ver el borde anterior. El borde anterior va a tener 2 labios, ¿ya? Si lo ven en el hueso, es bastante pronunciado que tiene dos labios, un labio lateral y aquí un labio medial, ¿ya? Y bueno, lo importante, entre ambos labios va a estar aquí el músculo buccinatriz en su cresta, que está aquí, de acá es la cresta buccinatriz. ¿Cuál es el epónimo del músculo buccinatriz? ¿Músculo de los trompetistas? ¿Sería eso? Sí, sí, ¿O no? exacto, muy bien. Es el músculo de los trompetistas. Entonces, ese es su epónimo que, bueno, si bien no tiene muchísima utilidad si es preguntado por los doctores, entonces sí es mejor que
que se lo aprenden. Bien, entonces ahora vamos a ir al borde superior y aquí nos encontramos dos cosas, la cabeza de la mandíbula y la apófisis coronoides. Bien, entonces la cabeza de la mandíbula, bueno, se va a articular con la fosa mandibular del hueso temporal. Bien, va a estar articulado con este. Y lo importante es de que acá abajito de la cabeza, en esta partecita, se van a encontrar como una fosita. Bien, aquí se va a insertar el músculo pterigoideo lateral. Ya, entonces, al momento de ver el cadáver, van a ver que el pterigoideo medial, como está viniendo del esfenoides, que más o menos está acá, hacia acá, va a ser descendente, ¿sí? Mientras que el pterigoideo lateral va a ser más horizontal. Entonces, es la manera en la que tiene que diferenciar ambos pterigoideos. Y bueno, finalmente aquí la apófisis coronoide, donde va a estar insertada, pues, el músculo temporal. Entonces, a ver, chicos, hasta ahí. ¿Quién me puede decir todos los músculos masticadores? ¿Qué hemos mencionado en la mandíbula? Pterygoideo medial es uno. Pterigoideus, Ya, los dos pterigoideos, muy bien. macetero, El temporal. macetero. ¿Y cuál más? Temporal. Ya, muy bien. Entonces son los cuatro constantes, ¿no? Y como les decía, bueno, aquí puede estar un músculo inconstante, o sea, un ligamento que también puede ser músculo. Pero muy bien, entonces esos cuatro son los principales. Y bien, finalmente vamos a ver el cornete inferior o concha nasal inferior. Bien, lo vamos a tratar de hacer rápido. No es es un huesito pequeñito. Su posición anatómica, tal vez si lo tienen el huesito, es importante que lo sepan. Y es que aquí va a tener una cara convexa, que va a ser medial. Bien. Y una cara cóncava, que va a ser lateral. Entonces, la parte, o sea, tiene forma de zapatito. Y es lo que les decía en maxilar. Y entonces, como tiene forma de zapatito, la puntita tiene que ir hacia atrás. Entonces, con eso ya van a saber. Eso tiene que, la parte convexa tiene que ir medial y la punta de zapatito hacia atrás. Y ya tendrían la posición anatómica. Bien, entonces, va a tener una porción rugosa, digamos, antes de llegar a la apófisis lagrimal. Va a tener esta porción que va a ser donde va a estar con la cresta turbinal inferior. Acá va a estar la apófisis lagrimal, que, bueno, junto a su nombre se pueden acordar de que va a estar con el conducto naso-lagrimal, ¿no? Va a formar parte del conducto naso-lagrimal, que después va a desembocar en este mismo, en el meato que va a formar el cornete. Recordemos que el cornete con mucosa va a delimitar un espacio que va a ser el meato y ahí va a desembocar el conducto nasolagrimal, que es por donde también salen las lágrimas, ¿no? Entonces, por eso cuando lagrimamos o lloramos, también tenemos más secreción nasal. Después aquí estaba la apófisis lagrimal. Esta es una vista lateral. Y vamos a tener otra apófisis un poco bien voluminosa, pero ya no ascendente, sino descendente, que va a ser la apófisis maxilar, que se va a relacionar con la parte inferior del hiato o antro de Highmore, que estaba en la incisura palatina. Más o menos a esa altura va a estar relacionado esta apófisis maxilar. Más adelante tenemos más hacia atrás, ¿no? Estamos viendo de anterior a posterior. Entonces, hacia atrás de esta apófisis maxilar vamos a tener la apófisis etmoidal, que va a estar con la apófisis unciforme. La apófisis unciforme va a estar en la cara medial de los laberintos. Les ruego repasen eso porque es la parte más difícil de etmoides. Entonces, bueno, si no, quédense con de memoria de que es la apófisis unciforme. Y bueno, finalmente una parte posterior que va a ser un poco, igual que la anterior, va a ser rugosa y va a llegar al extremo posterior.
Eso son en cuanto a sus bordes y en cuanto a su cara, va a tener una línea acá, antero-posterior, que va a separar una parte lisa y aquí una parte rugosa. Y bueno, chicos, con eso habríamos terminado huesitos de la cara. ¿Tienen alguna duda? ¿Hasta acá alguna duda de los huesitos? No. Mm, Bueno, chicos, entonces, si no tienen ninguna duda, espero que les haya servido, aunque sea para reconocer las estructuras y repasar de nuevo. Y pues les vamos a estar pasando lo que es el post-test para que más o menos vean cuánto han aprendido o cuánto han recordado. Y pues eso sería pues todo por hoy. En serio, de todo corazón espero que les haya ayudado a algo. Y pues también teníamos planeado con el auxiliar Carvic hacer como un gran banco de preguntas con las preguntas que sus doctores les dan en sus exámenes. No sé si están de acuerdo en hacer un banco de preguntas. Sí, chicos, o sea, sería muy bueno porque les va a ayudar igual para parcial, para repasar. Entonces, cada día que tengan una práctica, pues nos pasan las preguntas que se acuerden, ¿no? Y a nosotros las vamos a recopilar y se las mandamos para su parcial. Sí, sería muy bueno. Banco de preguntas. Perfecto. Sí, ¿los Listo, demás chicos, están de entonces, acuerdo? Sí, Sí. Sí, por favor. Sí, porque o sea, sí, hacemos un gran banco de preguntas, sobre todo los que pasan con el doctor Ortiz, porque bueno, él hace los parciales, entonces sería de gran ayuda y así ustedes ya estudian también de acá, ¿no? Entonces, eso, por favor, nos pasan sus preguntas. No hay problema si es por el grupo o por el grupo de Telegram o a nuestros números. Y así recopilamos todo, ¿no? Por doctores. Eso, chicos. listo, chicos, entonces eso sería todo por el día de hoy y mañana nos veríamos con Nervio nervio facial. facial.